El nuevo CERCOP, avances y reveses, es el tema que vamos a tratar hoy con su autoridad principal como director general del Servicio Nacional de Contratación Pública, así se llama. ¿Qué puso en el ojo del huracán al CERCOP por fin? Felizmente, puesto que esta fue una institución creada para que haya transparencia y competencia y terminó siendo todo lo contrario. Y ahora que empieza a recobrar la función para la cual fue creada, se armó un escándalo por cada cosa que hace u objeta o advierte o detecta como irregular. El problema es que, a juicio de quienes lo ven desde afuera, están armando escandalitos. O sea, se preocupa porque el hornado vaya a costar 15 cuando debía costar 5 o 7. Ese tema lo trató Andrea Bernal recién con José Julio Neira el lunes pasado. El trabajo técnico que se hace en el CERCOP es básicamente cumplir las atribuciones que tenemos, que es la de monitoreo y supervisión de la contratación pública. Aquí está la famosa serenata quiteña, por más de $1 millón. El 18 de noviembre ellos estuvieron en atención del cliente. Dentro del CERCOP, el equipo le brindó toda la información técnica que tenían que enmendar. La única contestación que hemos recibido que se contradice es esta, donde reconocen que cuando subieron el proceso se adhirieron a la ley que estaba vigente el 11 de septiembre. Sin embargo, cuando subieron la otra parte del procedimiento, el 17 de octubre, siguieron otra normativa. Entonces, ellos mismos en su respuesta aquí, esta es la respuesta del municipio de Quito, aquí está, señalado, Gracias. Se confunden y aceptan que utilizaron dos. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Como vieron, el alcalde de Quito aprovechó esa coyuntura, parece que el CERCOP ponía trabas y dar la sensación de que como él no había ganado y era uno de sus impulsores, el gobierno, a través de CERCOP y el presidente, se desquitaba con Quito. Pero no es ese el único caso. La misma respuesta ha tenido el alcalde de Guayaquil cuando el CERCOP ha hecho observaciones en los procesos de contratación. Una vez más, el CERCOP suspende los procesos del muy ilustre municipio de Guayaquil, así como lo ha hecho con Quito, seguramente con muchísimos GATS del país. 41 procesos suspendidos en total, en el caso de Guayaquil, en 12 entidades municipales, por más de $7.6 millones. 41 procesos, todos completos, todos en regla, todos siguiendo la ley. Y aún así, lo siguen parando.
Esto nunca fue un tema administrativo, es otro capítulo más de la persecución política contra Guayaquil, que está clarísima, es parte de su hoja de ruta. Aquí no están revisando procesos, aquí están bloqueando a una ciudad, están frenando contratos que sirven para informar a la ciudadanía. Solo en comunicación social son 17 procesos suspendidos. Nosotros aquí hemos cumplido en todo, documentos, respuestas, plazos, oficios. En el caso más grave, hemos enviado hasta 7 oficios que todavía no tienen respuesta. A eso está dedicado el SECOP, a bloquear funcionarios correístas. ¿Por qué no protesta la prefecta de Pichincha? Entonces, ¿por qué no protesta la prefecta de Guayas entonces? ¿Por qué no dice que le traban cosas la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, que también es contraria al gobierno? Este es el punto de partida para analizar cuál es la visión que tiene el SECOP ahora, tratar estos dos casos puntuales, hablar de lo que está haciendo en otros que van a resultar una sorpresa, como el famoso catálogo de seguridad, y ver la visión a largo plazo de una institución que acaba de conseguir $22 millones del BID para a largo plazo modernizarse y cumplir con lo que le encargaron. ¿Y a corto plazo qué? Eso y más, lo haremos enseguida con José Julio Neira, su director general. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, nuestro invitado de hoy ya saben quién es, lo que no saben es cuántas representaciones tiene, es secretario general de Integridad Pública, director general de Análisis Financiero y Económico, unidad de eso que es la UAFE, lo que ya mencioné del SERCOP, presidente del Comité Nacional de Integración del Sector Minero CONIM. Si se fijan algún rato, esos son los 4 logotipos que tiene en su distintivo, en su chompa, pero además es delegado del presidente al Comité Interinstitucional de Asociación Público-Privadas, al director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad con él, a la Agencia de Regulación de Hidrocarburos, la ARCH, al Comité de Licitación de Hidrocarburos, al director de la Agencia de Regulación y Control Financiero ARCOM, al Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos presentes, etc. Gracias por su tiempo y bienvenido. Empecemos con lo que acabamos de ver, primero de lo de Quito. ¿Cómo se produce aquello de que a las puertas de las fiestas usted pone trabas, que fue la palabra que usó el alcalde Pavel Muñoz, a una serie de contrataciones por asuntos insignificantes? Carlos, bienvenido al SERCOP. ¿Alguna vez te imaginaste estar en el elefante blanco del correísmo? Nunca. Bienvenido a la plataforma financiera. Ojalá no sea contagioso. Está Quito atrás nuestro. Estamos celebrando Quito. Muchísimas gracias por la oportunidad de aclarar todos estos relatos, todas estas cortinas de humo que se han venido construyendo en los últimos 7 días relacionados a los procesos de compras públicas. Paso una breve precisión, ya que usted comenzó por ahí. Está rodeado de funcionarios correístas. Más funcionarios correístas o no, la institución SERCOP per se, que tuviste la oportunidad porque te presenté al equipo de nivel jerárquico superior, son servidores públicos comprometidos con hacer cumplir la ley. ¿Usted les cree? Pasan un riguroso proceso de contratación de personal que incluyen pruebas de confianza. ¿No ha venido a instalar su propio equipo y decir, ok, lo siento, ustedes están de la administración anterior, chao, pongo lo mío? Bueno, sí se ha reemplazado el personal, ¿verdad?, que tiene experiencia en compra pública, se ha contratado de todas las empresas públicas de todas las ciudades. Mi equipo no solo es de Quito, tengo gente de Guayaquil,
tengo gente del oro, tengo gente de esmeraldas. Es multidisciplinario que todo el mundo representa nacionalmente el país sin preguntar a qué afiliación política es, porque esa institución es técnica. Entonces los mandos medios responden a su nueva filosofía. Y están sujetos a los controles que existen basado en el reglamento interno que Las implementé. dos cosas, pruebas de confianza, dijo usted. Correcto. Eso es, ¿cómo se llama? El polígrafo. Son pruebas de confianza donde se te hacen preguntas de integridad sobre la información y sobre integridad de cómo tú eres como profesional. ¿No les molesta? Bueno, ese es un requerimiento que pongo para ser parte de mi equipo del CERCOP y todo el mundo que ha firmado está de acuerdo, se lo hace cada 3 meses. Ya. Vamos a lo de Quito. ¿Por qué dice que esto es un relato? Esto es un relato porque lo que he podido demostrar en la última entrevista, lo que vamos a conversar el día de hoy, es que es totalmente falso que esto es un bloqueo, que el CERCOP se ha vuelto un embudo. Que son trabas. Que son trabas. Correcto. Eso es totalmente falso. ¿Qué es lo que ustedes objetaron de esas contrataciones para las fiestas de Quito? Bueno, habían varios procesos. Unos no tenían la firma en los documentos que subieron al sistema. ¿A ese extremo? Claro. ¿Por qué? A ver, el SOCE es el sistema de compra pública implementado desde el 2013. Vale recalcar que hay que hacer un paréntesis, es una herramienta que está obsoleta y por eso hemos conseguido el financiamiento del BID de 22.9 millones para transformar toda la infraestructura tecnológica. ¿Qué significa SOCE? SOCE es el sistema de compras públicas. Okay. El sistema operativo de compras. Uno era, subían documentos sin firma. ¿Qué más? Correcto, sin firmas, había mucha información que no estaba completa. Pero aquí quiero explicar el por qué es un relato falso. En el 2025 el municipio de Quito ha subido 1.776 procesos de compras públicas que equivalen a 604 millones, de los cuales 75% de esos procesos, 422 millones, ya están en ejecución, ¿verdad? Que es más de la mayoría de los procesos que ellos han subido. Desiertos, 14.70%, 47 millones. Son procesos que ellos decidieron declarar desierto porque no cumplían con los requisitos. El CERCOP no declara desierto. No, nosotros recomendamos declarar desierto. Es el oferente o contratante el que lo hace. La entidad contratante, correcto. Ya. Sí. Y luego tenemos los suspendidos, que es el 3.10%, que equivale a 42 millones. Que se saltó cursando proceso precontractual. Quiere decir que están ahorita en la cadena del proceso de compra pública. O sea, lo único que tiene suspendido el municipio de Quito es el 3%. El 3.10%, que son 42 millones. Correcto. De los 604 que pasan por aquí. Correcto. Y ahí está lo de las fiestas. El proceso de las fiestas, vamos a ese punto. Luego de mi entrevista con Andrea Bernal, al día siguiente a las 9 de la mañana, el equipo técnico de compras públicas de la Subsecretaría de Cultura estuvieron aquí, en la plataforma, en el elefante blanco del correísmo, subsanando todos los contratos. Es decir, reconocieron que los errores eran válidos y que tenían la información para actualizar el sistema. Luego de que nos dieron la información, se subió al sistema, se adjudicaron la mayoría de procesos listos. Ellos corrigieron lo que ustedes objetaron. Correcto. Lo único que no se adjudicó fue la serenata quiteña de $1 millón. Ok, quiero ver si también la corrección tuvo que ver con esto que usted le contó a Andrea en esa entrevista de lunes a lunes. En los últimos días hicieron público los problemas en los procedimientos de contratación para las fiestas de Quito, que se registraron en el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Guayaquil también presentó inconvenientes meses atrás. Santo Domingo se suma a la lista de municipios que han tenido impedimentos para avanzar con las contrataciones. Así lo afirmó el alcalde Wilson Erazo días atrás. El CERCOP no atiende a tiempo. Sí, he recurrido, voy a seguir recurriendo, voy a tratar de ver cómo nos ayudan, cómo nos entienden, pero ya voy más de 2 meses y no da viabilidad a un proyecto de la compra del combustible. Como ve, el CERCOP es noticia más ahora que antes. Claro. ¿Por qué?
Hemos hecho unos cambios que estaban siempre en la ley desde el 2008, cuando se creó el proceso de compra pública, que nunca se había hecho antes. ¿Les informaron de esos cambios a las entidades contratantes? Es parte de la ley, es parte de la normativa y es parte de toda la capacitación que hacemos semanalmente en el SERCOP. Ellos tienen la obligación de estar enterados, desde luego, pero ¿se los capacita? Se publica mensualmente el calendario de capacitación del SERCOP. O sea, ustedes los llaman, señores de entidades contratantes, queremos notificarles que han habido los siguientes cambios en la ley, por favor, entérense o vengan a enterarse. Nosotros publicamos el calendario de capacitación una vez al mes. O sea, no hay razón de decir no sabía. Correcto. Algo más. Sí, pero el cambio que te quiero mencionar es, en cada proceso de un bien o servicio que quieren adjudicar, nosotros les estamos pidiendo el precio unitario. ¿Por qué? Porque así comparamos el precio unitario de su análisis de mercado con un análisis de mercado que nosotros hacemos. Y así podemos comparar si es racional que una moto cueste $6.800 con el cilindraje más bajo o debe de costar $4.000. Hasta eso le quieren pasar. Ese es el nivel que por eso se ha creado este embudo per se. ¿Por qué? De hecho, ese ejemplo ha sucedido, el que me acaba de decir. Correcto, el de Segura EP para el municipio de Guayaquil. Por eso el alcalde procesado está en contra del SERCOP, porque le hemos refutado muchos de los procesos que él ha querido adjudicar. Terminemos a Guayaquil, terminemos con Quito antes. Sí. Y otra de las objeciones es, ustedes joden, perdonen la palabra, están reparando minucias. Y de ese tema usted también habló en esa entrevista con Andrea Bernal de lunes a lunes de Teleamazonas. ¿Qué le puedo decir yo a la señora del mercado Iñaquito que se llama Marcia, que vende a $7 su hornado cuando el alcalde de Quito quería comprar hornados a $15? Aquí está la factura. Visítala mañana en Iñaquito. Luego tienes los procesos de $5. Luego tú tienes, en lo que va de gestión del presidente, tienes 1.919 procesos de contratación pública del municipio de Quito, los cuales se han adjudicado, que equivalen a 313 millones, se han adjudicado 276 millones. Solo 8 millones de lo que se ha publicado en el portal han sido suspendidos por falta de la normativa, por no cumplir la ley. Eso es un porcentaje muy pequeño del monto total de todos los procesos que se han adjudicado. Ahí es cuando el relato o esta cortina de humo político se cae. Aquí está la famosa serenata quiteña, por más de $1 millón. ¿Usted se dio el trabajo de ir o mandar a su equipo al mercado en Quito para ver cuánto cuesta un hornado y compararlo con cuánto quería cobrar el alcalde de Quito? Bueno, el primer paso, el equipo sabe cuánto cuesta el hornado porque es muy cerca del mercado Iñaquito y ese es el plato preferido de los que vivimos aquí en Quito. Entonces, obviamente, yo quería tener una factura para confirmar de que el precio era de $5 a $7 y es un precio balanceado que lo utilizan en los mercados de Es decir, Quito. 3 veces menos lo que quería cobrar Pavel Muñoz. Sí, pero el punto aquí es la importancia del cambio que te mencioné, el precio unitario, porque si yo no pedí el precio unitario, nunca nadie se iba a enterar cuánto iba a costar el hornado que quería adjudicar. Él desistió de esa contratación. Claro, nunca más se lo escuchó, ya ni habla del servicio. Desistió. Sí. Todas las otras, ¿subsanó las irregularidades? Todos los procesos se adjudicaron entre el martes y el miércoles después de la entrevista. El único que no se ha adjudicado es el de la serenata quiteña, por más de $1 millón. Comprendí el $1 millón en general. Eran varios eventos musicales, pero la razón principal era llevarle la serenata al presidente. Y eso costaba $1 millón. En sí, yo no puedo juzgar si es o no es. Lo único que se hizo es el control necesario basado en nuestras competencias y no cumplía con los requisitos. Y ahí también ustedes objetaron los costos principalmente, o los procedimientos, o ambas cosas. Los procedimientos que no estaban acorde a lo que pedía la ley. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué se obvió? La falta de firmas, información de sustento, los estudios de mercado. Acuérdate, todo tiene que tener un estudio de mercado. ¿Un mercado? Para contratar una banda de pueblo que vaya
Pero no solo era la banda, era un proceso de más de $1 millón que tiene que tener los requisitos de transparencia necesario para poder explicar cómo se va a gastar cada dólar que se quiera reubicar. La suposición es entonces, a cuenta de que le vamos a hacer un homenaje al presidente que es tradicional e histórico. Ese fue el tema. Vamos a meter ahí una cantidad de cosas y como es a su presidente no van a joder, no nos van a dejar pasar y ahí quedamos bien con la cantidad de gente. Eso es lo cuestionable, la verdad. Nosotros en el CERCOP, como te digo, esta es una entidad técnica. Eso es lo que cabe suponer que había atrás. Monitoreamos, habían muchos otros eventos no justificados dentro de ese proceso. Pero hoy en día Quito está festejando sus fiestas y Quito es una ciudad que yo como guayaquileño admiro muchísimo por su fuerza, por su valentía y hoy más que nunca la ciudad está agradecida que el presidente la defendió del último paro nacional que hubo. Esto era así porque usted no lo dijo antes. Porque no salió a decir, señores, por si acaso, estamos en fiestas de Quito. Sí, ya sabemos que el sí ha perdido. Cuidado, vayan a confundir estas objeciones válidas que hace el CERCOP con que queremos afectar al alcalde o a la ciudad. Carlos, esa es tu perspectiva como comunicador, como investigador, ¿qué es lo que haces? Esta es una entidad técnica. Hay muchísimos procesos de compras públicas. Pero tiene repercusión política lo que usted hace, pues. Hay muchísimos procesos de compras públicas que nosotros auditamos, que nosotros subsanamos en conjunto. La prefecta de Cotopaxi tiene un excelente grupo de compras públicas. La doctora Cecibel, que trabaja para ella, hace una planificación impecable. La mencioné al comenzar. Claro, pero ella se quiso subir también en esa camioneta en contra del CERCOP. Pero su trabajo técnico del equipo de compras públicas es uno de los mejores que yo he visto en este año, porque la planificación para el principio de noviembre, ella ya sabía que estaba lista para terminar el año. ¿Y usted cree que la gente se cree, habiendo pasado lo que pasó en la consulta, con el timing que hubo cuando trascendió las objeciones de las contrataciones de Quito? ¿Usted lo hace solo por razones técnicas? A ver, entiendo tu crítica y es muy válida, pero mi perfil siempre ha sido técnico y yo no trato de caer en este relato de la cortina de humo del alcalde procesado y del alcalde de Quito. ¿Por qué? Porque me desconcentra de lo que tengo que hacer, que es seguir transformando el CERCOP, seguir construyendo una UAFE fuerte y seguir implementando las normas técnicas de anticorrupción en el gobierno. De eso hablaremos al volver. Y en programas posteriores, porque lo acabo de comprometer a José Julio Neira, porque solo sobre el tema UAFE, hagamos después una entrevista de 1 hora solo sobre ese tema y otros adicionales. Tratemos del asunto algo más extenso, pero también del caso de Guayaquil y algo sí del proceso de modernización que él dice que ha comenzado aquí con ese financiamiento que consiguieron del BID en tiempo récord, $22 millones. El CERCOP empieza a responder a su verdadera finalidad, pero sin informar de los cambios o nuevas condiciones. Aparece entonces todavía como obstáculo y no como facilitador. Ser proactivo también en eso es una de sus fallas, algo muy común en todo el gobierno. Hermetismo en lo positivo no cabe. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente.
Proseguimos esta entrevista con la máxima autoridad del CERCOP. Hemos tratado no solo los problemas que aparentemente tuvieron con el municipio de Quito, sino el origen de eso y lo que realmente está tratando de hacer o hace el CERCOP y que no se llega a conocer con claridad. Y eso, como ustedes ven, es uno de mis reclamos. No todos los días podemos tener una entrevista de 1 hora con quien dirige la institución. Lenin Artieda reseñó así en Ecoavisa la bronca, en cambio, con el municipio de Guayaquil. El enfrentamiento entre el Servicio Nacional de Contratación Pública y el municipio de Guayaquil desata una tormenta política y administrativa que pone en debate la transparencia y la eficiencia en la contratación pública. El alcalde Aquiles Álvarez denunció la suspensión de 41 procesos de contratación, entre ellos la compra de 100.000 unidades de insulina, insumo vital para pacientes con diabetes, porque el CERCOP alegó que existieron irregularidades, entre ellas la falta del requisito de registro sanitario. El municipio replicó que dicho requisito sí fue solicitado y presentó el documento que así lo demuestra. Para Álvarez, estas suspensiones tienen otra razón. Él mantiene una pugna abierta con el presidente Daniel Noboa y el gobierno lo ha acusado de formar parte de una red de tráfico de combustibles, caso por el que lleva un grillete en su tobillo y que se ventila ante la justicia. En el cruce de publicaciones ingresó José Julio Neira, quien entre sus 11 cargos tiene el de director general del CERCOP. Se refirió a Álvarez en sus trinos como alcalde procesado y dijo que lo único que le importaba era adjudicar a sus proveedores externos. Álvarez no se quedó callado y se trenzaron en un cruce de improperios, de acusaciones. El CERCOP publicó precios de otras compras de insulina donde los precios bordean los $7, mientras que la del municipio estaba en $12. El director Neira acotó que se quería comprar insulina con sobreprecio. Álvarez le respondió que mientras bloquean la compra, la gente se muere, que deberían demandarlo por delitos de lesa humanidad. Vamos a lo de la insulina. El alcalde de Guayaquil dijo luego que ellos tenían cotizaciones por $5 y que la que vimos de ustedes allí de 7.20, 7.50 no es la que ellos querían usar, y peor que tienen una de $12. Claro. Carlos, aquí lo importante, y ya los guayaquileños saben que el alcalde procesado se caracteriza por sus cortinas de humo. En el sistema de compras públicas, en el SOCE, aquí está la proforma del proveedor Farmax, 28 de octubre del 2025, y ahí está el precio unitario, 11.99. Esta es la proforma que está en el sistema. Esa subieron ellos. Correcto. Sino esto es lo que vamos a contratar a este precio. El proceso de compra de insulina del municipio de Guayaquil para sus dispensarios médicos, esta es la evidencia. La que él habla de $5 no la subieron. No está en el sistema. Ok. Y uno no puede auditar lo que no existe. Ya. Entonces, nuevamente, su cortina de humo es falsa porque aquí está el insumo, aquí está lo que ponen en el sistema, está a $12. Aquí está el anexo 1 del proceso que tiene el membrete del municipio de Guayaquil, $12 el precio unitario, que es nuevamente lo nuevo que implementamos, que tienen que especificar el precio unitario de todo lo que quieren adquirir. Entonces, te muestro con eso que él quiere hacer este proceso político porque es lo único que puede hacer. Él no puede mostrar técnicamente que su adquisición está justificada. Reconozco que el nivel de insulina a nivel nacional no es el óptimo. Punto 1. Punto 2. Existen proveedores nacionales que te venden insulina. Eso está confirmado. 3. En el proceso de emergencia de compra de medicinas del Ministerio de Salud Pública, hay el proceso de insulina que está llegando a más tardar el próximo miércoles. 4. No hay un desabastecimiento de la insulina. El problema, la raíz del problema es la logística, que la medicina que hay en inventario tiene que llegar a donde más se necesita, que eso es lo que se está trabajando en el Comité Nacional de Salud que fue creado. Ese es el problema que hay actual. Entonces,
El problema que hay, según usted lo acaba de escribir, completo, es que por falla de logística, no por inexistencia de insulina, no es un nivel óptimo, solo es la falta de logística. No le llega a quienes deben. El municipio de Guayaquil se mete a comprar para tratar ensayos médicos. Ok. Y ustedes le dicen no. Porque el precio unitario está mal. Oiga, pero esa no es la única razón. Pero perdón, no es más caro perder una vida que aquí el sobreprecio de $7 de 5 a 12. Carlos, hay dos requerimientos que no se cumplió, el precio unitario y el permiso de importación. ¿Cómo se puede adjudicar un proceso para comprar insulina a un proveedor extranjero si tú no tienes el permiso para importar esa medicina? Pero el alcalde también Yo dice... no puedo el CERCOP como entidad no puede adjudicar si no cumples con los requerimientos de importación. Porque si yo lo hago aquí, lo tengo que hacer en todos los procesos. Pregunto lo Ahora, mismo que lo de Quito. El nivel de insulina no está a un nivel crítico. De acuerdo. No es el óptimo. Pregunto lo mismo que lo de Quito. Porque si es en nivel crítico, entonces se toman decisiones excepcionales porque la familia ecuatoriana es nuestra prioridad. Es la prioridad del presidente Noboa desde el día 1. Ok, en ese caso, ¿cuáles son las medidas excepcionales que el CERCOP puede tomar o autorizar? Se trabaja de la mano con proveedores, con la entidad contratante y también con el ente rector, que es el Ministerio de Salud. ¿Un procedimiento de emergencia? En un procedimiento de emergencia. ¿Lo sacarían por régimen especial? El procedimiento de emergencia es el que está actualmente en pie. O sea, la medicina ya está comprada, llega a más tardar el próximo miércoles, ¿verdad? Al país. Y nuevamente, el inventario no es un nivel crítico, no es el óptimo. Lo tengo claro. Pero si se da cuenta que usted acaba de criticar al Estado, y en buena hora, porque ser autocríticos, diciendo que por falla de logística, aquí no llega la insulina a los pacientes. Está bien que lo reconozca. Porque usted no le toca resolverlo. ¿Cuándo lo va a resolver el Ministerio de Salud o quien sea? Carlos, los procesos del Estado son arcaicos, no solo los de tecnología, los de logística, los de mantenimiento. Es una entidad, es una administración pública que está en transformación. Pero ustedes se metieron a esto y no me puede decir después de 2 años la misma historia. Nos encontramos con una porquería de Estado. Tienen 2 años de Pero esto. estamos trabajando día a día para mejorar todo. Y no como ánimo de elogio, disculpe. Usted sí. Mucha gente quisiera su eficiencia y sus horas de trabajo en este gobierno y su nivel de exigencia. Bueno, el alcalde procesado me quiere muerto, pero hay muchos que sí me quieren. Y a nivel su nivel de seguimiento. Sí. Pero el resto del aparato no se mueve así. Claro. Mira, el presidente Noboa tiene una visión de eficiencia del Estado que es muy clara. Y eso es lo que todos los ministros y secretarios de Estado tenemos KPIs. A nosotros nos miden por ejecución y por eficiencia. Estoy reclamando algo que no le corresponde. Todos los días. Pero no todos responden igual. Claro. Han habido cambios en el gabinete, estamos comprometidos. Los que están y los que se fueron siguen trabajando en el plan nacional. Una cosa más sobre Guayaquil. Del presidente. Es el alcalde procesado, como usted le llama. ¿Qué es lo que es? Pues, ¿cómo quieres que lo llame? Que también le objetaron una contratación de $2.4 millones para publicidad y propaganda, para que no se promocionen sus obras. Ahí hay una segunda objeción a las contrataciones del municipio. ¿Cómo creer que esto no tiene que ver con lo que se reseñaba en el reportaje de Lenín Artieda, con el choque político que se ha producido a raíz de que usted hizo las denuncias contra él? Claro. Mira, Carlos, ¿por qué él empezó a enfocarse en atacar al CERCOP? Porque han habido varios procesos procesos de compras públicas que no se han adjudicado. ¿Por qué? Y te doy un ejemplo. Hay un proceso de Segurep donde querían comprar motos. En el primer proceso que suben al sistema, que es auditado por el CERCOP, el precio inicial por moto era de 5.780 y en los pliegos, que es en el informe técnico que especifica el bien que vas a adquirir, no me especificaba el cilindraje. Se le envía la observación, ¿para qué? Para que subsanen con transparencia. Bueno, con ahí no se puede saber si es mucho o poco el precio. Correcto. 5.000 puede ser sobreprecio. ¿Cuál es el cilindraje para poder calcular el valor unitario de las motos que querías comprar? Oh, sorpresa, se dieron de baja el proceso, lo vuelven a subir. Precio unitario de la moto, 4.300. ¿Cuál fue el embudo? La piedra en el camino cuando tenía que especificar el precio unitario. Eso es lo que él detesta.
que tiene que ser transparente en cómo está gastando cada dólar que recibe de los ecuatorianos. Cuando volvamos más con José Julio Neira sobre el CERCOP en general ahora y algo que algunos han denominado sobreprecio, y un especialista dice que no hay tal cosa, que eso solo determina la Contraloría. El CERCOP empieza a responder a su verdadera finalidad, pero sin informar de los cambios o nuevas condiciones. Aparece entonces todavía como obstáculo y no como facilitador. Ser proactivo también en eso es una de sus fallas, algo muy común en todo el gobierno. Hermetismo en lo positivo no cabe. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. José Julio Neira, secretario nacional de Integridad Pública y director del CERCOP, es nuestro invitado. Acabamos de tratar dos de los principales diferendos que hubo con los municipios de Quito y Guayaquil. Y de los gráficos que usted tenía, se concluye que lo único que han suspendido el volumen de contratación. El municipio de Guayaquil en el 2025, Carlos, ha subido 635 procesos al SOCE, que es la herramienta de compras públicas. Eso. Se ha publicado 275 millones. De los 275 millones, él se ha adjudicado el 59%, que equivale a 135 millones. Si ustedes no han objetado para nada el 60%. Digamos que si tuvimos preguntas, las subsanaron, pero ya está adjudicado. Ok, luego de eso. Luego tenemos los desiertos, que fue el 19%, quiere decir que ellos tomaron la decisión de declarar los desiertos porque no pudieron subsanar las observaciones que el CERCOP les ¿Como el que me mencionó de las motos? Ese es un ejemplo que ellos tuvieron que volver a subir el proceso y ahora sí están en proceso de adjudicación en el precio que es. Lo siguiente. Unitario. Luego tenemos el cursando precontractual, que es el 14.6%, que equivale a 45 millones. Sobre lo cual ustedes todavía no se han pronunciado. Si nos pronunciamos, ya subsanaron y están siguiendo el flujo de trabajo de compra pública. Lo que está suspendido es el 6.6%, que equivale a 8 millones de los 275 millones publicados. No hay entonces la tal obstaculización a que avancen. A ver, es que no le puedo pedir al alcalde procesado que razone porque esa no es su fuerte. Pero yo lo que puedo mostrar son los números. Y lo que te muestra es que es el 6.6% de todos los procesos. Él no me puede acusar a mí de que yo impido que Guayaquil tenga sus obras. ¿Por qué? ¿Cuál es el grave problema de las municipalidades? Que la unidad, el proceso de compra pública es descentralizado. Entonces hay múltiples unidades dentro de cada municipio
que ejecuta el proceso de compra pública y no todas las unidades tienen el mismo nivel de capacitación o el mismo nivel de experiencia en ejecutar el proceso. Y por eso es que en los municipios se da este tipo de errores, porque no todos participan en las capacitaciones. Hay muchos contratos de infraestructura en los municipios que no tienen ni un solo error, que pasan perfecto. En la prefectura del Guayas, como todo está centralizado, ¿el resultado es distinto? Que la prefecta del Guayas no se subió a la camioneta en contra del CERCOP, porque ella no tiene razón. ¿Por qué? Porque ella tiene un excelente grupo de compras públicas. Pero centralizado. Que participa, es centralizado. No separado en diversas unidades, como te explica. Y ese es el error, porque él no exige a su equipo que se capacite. Él no se preocupa en que su equipo sea el mejor. Ok, vamos ahora a lo que Alejandra Vivanco, una especialista en contratación pública, dice que el CERCOP está siendo equivocado al hacer estas comparaciones de unos precios versus otros. Llama muchísimo la atención las declaraciones del señor Neira, en el sentido de que habla, a mí me llama la atención muchísimo, en el sentido de que dice se detectaron sobreprecios. Cuando uno lee el tema de sobreprecios, está hablando ya de una fase posterior a la contratación, y el CERCOP no es el ente encargado de revisar estos sobreprecios, sino la Contraloría. Porque acordémonos que esta suspensión se realiza en una fase diferente, que es una fase precontractual. Entonces, esas inconsistencias de las autoridades en sus propias declaraciones, a las personas que entendemos medianamente cómo funciona el sistema de contratación pública en el país, nos deja la duda de que podría entenderse que es un tema más político que técnico. El CERCOP no puede determinar un sobreprecio, sino inconsistencias en la información cargada en esta fase de la contratación. Respóndale. Ella me está juzgando por un término que utilicé en la entrevista, pero me juzgan por lo que digo y por lo que no digo. Punto 1. Punto 2 es, yo me refería al estudio de mercado. Cuando vemos el estudio de mercado independiente y el que suben en el sistema, cuando el precio es más alto, a eso era lo que me... Sí, eso no es sobreprecio, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Para mí también es sobreprecio. Ese era el término más común que pude... Hay una cosa sobrevalorada, sobreestimada aquí. O lo que pude haber dicho era que el precio era más alto de lo que paga el ciudadano en la ciudad de Quito o en la ciudad de Guayaquil en el estudio de mercado nacional que recibimos. En ese caso, hornados comparables. Correcto. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Contraloría es el único que puede confirmar que existe el sobreprecio. Aclarado eso. Sí. Ahorita hay un problema con el contrato de Health First. Sí. Si es que se lo tiene o no. El presidente habló 2 veces de que lo iban a contratar. Me lo dijo a mí el segundo programa que fue Edgar Lama von Buchwald. ¿Por qué ese contrato o esa negociación no pasó por el CERCOP? A ver, el primer punto de eso, CNT y HealthBird tienen un acuerdo comercial para hacer un levantamiento de información. ¿Por qué tienen ese acuerdo comercial firmado? Porque CNT tiene la transformación digital del Estado. Ese es punto 1. ¿Y por qué no pasó ese acuerdo comercial por aquí? 1, porque es de levantamiento de información y es $0. Eso no es un contrato de compra pública. Es solo de levantamiento de información. Primero están estudiando. Déjame estudiar cuáles son tus necesidades para ver cómo se puede ayudar en la transformación digital. Y para hacer un acuerdo comercial no hay que tener un contrato. El acuerdo comercial, el contrato de compra pública es totalmente diferente. Hay un estudio de mercado. Aquí no están comprando nada. Hay $0. No hay nada adjudicado. Es solo levantamiento de información. Aquí están contratando levantamiento de información, si se quiere. Es un acuerdo para entender cuáles son tus necesidades para la transformación digital del Estado. Ahora, si eso llega a ser contrato e implica comprar bienes, ¿debería pasar por aquí? Que el día que exista un proceso de compra pública para la transformación digital, va a seguir cada paso dentro de la ley. CNT dice, no, por la urgencia de esto quiero régimen especial. Igual siempre se registra en el CERCOP y nosotros como ente rector de compra pública tenemos que hacer la auditoría y referir a Contraloría en caso de que haya algún cuestionamiento. Yo no entiendo por qué CNT no aclara esto.
No entiendo por qué Edgar Lama von Buchwald, que aunque ya salió, no aclara esto. Aclaren. Pero ya te lo aclaré. A usted sí, pues sí. Ya está. Que si no venía acá no había quien Y lo aquí diga. se baja la cortina de humo que han implantado desde el día lunes con una adjudicación no existente, con un software que ni siquiera ellos están felices en Estados Unidos viviendo su vida, viendo cómo aquí desmadran su marca. José Julio Neira, 3 días después. 3 días. Pero titular de ayer de hoy de primera plana. Bueno, ayer sí se comunicó, se pronunció dentro de la asamblea cuando trataron de hacer ese proceso. O sea, no se puede fiscalizar un proceso que no existe. En el sistema de compra pública lo puedes entrar en tu iPad, tú pones Healthbird y no te va a salir ni gracias por buscar porque no existe. Ok, aclarado, señores CNT, ustedes debieron ser quienes hagan lo que ahora hace José Julio Neira, porque se lo pregunto yo, y porque eso no es o no pasa todavía con contratación pública. Está claro. Sí, volvemos con más. El CERCOP empieza a responder a su verdadera finalidad, pero sin informar de los cambios o nuevas condiciones. Aparece entonces todavía como obstáculo y no como facilitador. Ser proactivo también en eso es una de sus fallas, algo muy común en todo el gobierno. Hermetismo en lo positivo no cabe. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El CERCOP es una entidad que controla compras públicas en 5.500 entidades públicas, valga la redundancia. Como estimación, 23.000 millones de dólares en compras públicas deberían pasar por aquí, que es más o menos lo que gasta el Estado. El porcentaje de aprobación versus lo que se somete a consideración de ahorro y de beneficio es un proceso que se podrá tener mucho más claro cuando la modernización de esta entidad se dé en los términos que ha dicho José Julio Neira. Y para lo cual entiendo que se va a emplear principalmente el crédito de $22 millones del BID, que comprendiendo estas circunstancias lo emitió en tiempo récord. Ahora, entremos, ¿por qué le da usted especial importancia a lo que denomina el catálogo de seguridad? De seguridad privada. De seguridad privada. Correcto, porque han habido muchos reportajes de investigación donde mencionaban que había mucha conexión entre GDOs y los grupos de seguridad privada que contrataban los municipios, los GATS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la prioridad para el presidente Noboa siempre ha sido seguridad y siempre ha sido salud. Entonces, nosotros en lo que es seguridad hicimos la actualización del catálogo de seguridad privada con el apoyo del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y también con el Ministerio de Trabajo y con el IES. Y eso es algo que se implementó en septiembre, se empezaron a adjudicar, las entidades contratantes del Estado fueron al catálogo, empezaron a contratar. ¿Qué es el catálogo?
El catálogo es una lista de todos los proveedores que han cumplido con todos los requisitos que nosotros le pedimos, que trabajamos con el MDI y con Midena. Ok. ¿Y qué encontraron? Y bueno, luego que se adjudicaron, empezamos a hacer una verificación in situ de que los proveedores que estaban que se habían adjudicado del contrato del catálogo estaban cumpliendo con lo que estaba en el contrato. Hemos encontramos, por ejemplo, esto por si acaso me gusta aclarar, esto está en la ley desde la creación del CERCOP desde el 2008. ¿Y no se lo ha hecho antes? Y nunca nadie lo había hecho antes. Esto es primera vez que se hace una inspección in situ de que el proveedor esté cumpliendo con lo que dijo que y usted explicó al inicio de esta parte, cuál es el origen de esa gestión que están haciendo, la sospecha que había y qué encontraron. Correcto. Hemos encontrado empresas de seguridad privada que no tienen nómina del personal que presta el servicio. Es decir, reportaron 43 guardias cuando en realidad tenían 270 guardias. No tienen permiso de uniformes, no tienen plan y certificados vigentes de capacitación, no tienen póliza de seguros y accidentes personales para sus empleados, no tiene póliza de responsabilidad civil contra daños a terceros, no tiene permiso de tenencia de armas. Que esto es lo más importante y crítico que hemos identificado. Y aquí te puedo mostrar las fotos de las inspecciones. El armamento que ellos utilizaban no tiene permiso de armas, no están registrados y muchas de ellas no tienen número de serie. La pregunta es, ¿de dónde las obtuvieron? Y mira, aquí está, otra foto. Entonces, aquí tú ves la inspección in situ con el apoyo del Ministerio de Defensa, que se hace la verificación. Aquí, $5 millones fueron adjudicados. Aquí está la oficina de la empresa. Esta es la oficina de la empresa. $5 millones. Hay un colchón. El guardia de dormir ahí guardando más armamento encontrado, sin registro, sin número de serie. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que el CERCOP está haciendo lo correcto bajo el liderazgo del presidente Noboa. ¿Cuánto porcentaje de esas empresas de seguridad privada han logrado inspeccionar ya? Eso es un punto importante que tienes que saber. El nuevo catálogo se subió al sistema en septiembre. Se empezó a hacer las revisiones in situ en noviembre, porque esos contratos fueron adjudicados en octubre. Entonces, mientras vaya avanzando el proceso de contratación bajo catálogo, nosotros vamos a seguir haciendo todas las inspecciones in situ en conjunto con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa. ¿En qué porcentaje más o menos encontraron irregularidades o incumplimientos? En las que se hizo, aquí tengo el número, un segundito, de las 7 inspecciones que se hicieron, se encontraron irregularidades en 4. Ok, si tomamos eso como muestra, cerca del 60% tienen irregularidades. En ese caso que usted citó de los 43 guardias, esos eran los que tenían afiliados al IES. Correcto. Pero en total tenían 270 como personal. Correcto, y ahí es lo que estamos haciendo, estamos protegiendo a la familia ecuatoriana. ¿Reportó usted ese incumplimiento laboral al Ministerio del Trabajo? Participó en la inspección in situ. El Ministerio del Trabajo también mandó personal. O sea, es una inspección en conjunto con todas las entidades del gobierno porque cuando hacían una inspección, ¿qué es lo que pasaba antes? Encontrabas una cosa y referías a la otra entidad. Ahora vamos todos juntos, o como dicen en Guayaquil, le caemos en gajo. ¿Cómo se alcanza? Para analizar todo ¿Cómo se alcanza? No solo con las empresas de seguridad, con todo lo que usted tiene que inspeccionar, para ir a verificar si lo que presentan ahí y que se apruebe en el papel corresponde a la realidad. Sí, la necesidad institucional del CERCOP es algo real que no lo puedo evitar. Entonces, estamos ¿cómo trabajando prioriza? para fortalecer más el talento humano. ¿Cómo prioriza? Seguridad Teniendo y salud. tanto seguro. Ok. Cuando volvamos, las conclusiones de José Julio Neira, director del CERCOP. El CERCOP empieza a responder a su verdadera finalidad, pero sin informar de los cambios o nuevas condiciones. Aparece entonces todavía como obstáculo y no como facilitador. Ser proactivo también en eso es una de sus fallas, algo muy común en todo el gobierno. Hermetismo en lo positivo no cabe. Ahora
Corre y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. En Pica la Navidad se siente desde el primer momento, desde que los niños escriben su carta con toda la ilusión del mundo, cuando recorren la tienda y descubren un universo de juguetes, los que sueñan, los que tanto quieren y los que hacen brillar sus ojos. Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista especial y exclusiva con José Julio Neira, director del CERCOP, secretario nacional de Integridad Pública en Quito. Me faltó averiguar en el bloque anterior lo que la gente se preguntará. Bueno, sí, desde luego, todo eso encontraron en esa empresa de seguridad. ¿Y qué hacen en casos como esos? Cuando no cumplen con los requisitos necesarios que están en el contrato adjudicado, están clausuradas las compañías de seguridad privada que se inspeccionó. Ahorita estamos en el proceso para declararlos como un contratante incumplido. Tiene que seguir su debida diligencia, pero antes que se termine el año, esas compañías clausuradas ya van a tener la categorización que se merecen. Por los temas que hemos tratado, hay la percepción de antes, subsiste ahora, el que CERCOP realmente es un embudo, el que está hecho para hacer trabas y vender facilidades. ¿Cómo va usted, primero en la parte de imagen, a cambiar esa percepción, y luego en la parte de realidad, de evitar que eso en realidad funcione así? Carlos, hoy te he demostrado con evidencia que lo que se ha vendido en los últimos días en contra del CERCOP no es más que una cortina de humo. Es una cortina de humo falsa de gente que quiere dañar la imagen del gobierno nacional. Nosotros, como entidad de compra pública, cumplimos con lo que está en la ley. Estamos muy emocionados del 2026 porque es la primera vez desde el 2013 que se implementa la herramienta de compra pública que la vamos a actualizar. Es una herramienta obsoleta, es una herramienta que le han puesto parches, pero de ahí nadie se ha tomado el tiempo de transformar todo el proceso de compra pública. Pero a la vez, en la conversación que hemos tenido, usted ha aceptado que hay limitaciones tecnológicas. En otros casos de personal también que se pueden cubrir con la modernización tecnológica. Correcto. Ha contado que han hecho hasta pruebas de confianza para quienes tienen las posiciones y las funciones más delicadas. ¿Eso qué le debe significar a largo plazo al Estado si usted completa este proceso el próximo año? Mira, Carlos, el CERCOP fue la verdadera cloaca cuando recibimos y heredamos de los gobiernos pasados y se trabaja día a día para la depuración. No te puedo garantizar el 100% que está depurada la institución, pero todos los días trabajamos implementando controles de verificación y de auditoría forense para asegurarnos que cada funcionario dentro del CERCOP esté cumpliendo con la ley y no tenga contacto con los proveedores ni con entidades contratantes para así disminuir el nivel de corrupción adentro de la institución.
Otra cosa que te quería mencionar que en lo personal me tiene muy emocionado es que vamos a contar con el apoyo de varios asesores internacionales para construir un CERCOP de primera categoría. Tenemos un asesor de Chile, una asesora de Colombia, un asesor de Argentina y todo el grupo de ciberseguridad del BID de Israel va a venir a apoyarnos para construir una herramienta que sea segura, que sea en beneficio de todos los ecuatorianos y que nos dé métricas mensuales para poder comunicarles a los ecuatorianos el ahorro y todo lo que se ha adjudicado por municipio, porque cada ecuatoriano tiene que saber en qué se está gastando cada dólar sus alcaldes y sus prefectos. Es decir, ¿usted piensa durar aquí los 4 años? Mi compromiso con el presidente Noboa es de estar en la institución hasta que él lo crea pertinente. ¿Cree que el gobierno va a durar 4 años? Va a durar 4 años y va a haber la reelección en el tiempo del 2029. José Julio Neira, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y su información. Con funcionarios así, seguramente el gobierno va a durar 4 años. Con esa apertura a informar y esa decisión de responder temas críticos en momentos difíciles para situaciones incómodas. Ojalá el ejemplo sea contagioso. Y ojalá ustedes tengan claro que por primera vez, cosa que no se cree todavía y no parece del todo, en el CERCOP se está haciendo lo que se debió desde que se lo creó. Es decir, ser un centro de transparencia, de competencia, de verticalidad, de ahorro y de eficiencia, y no como él lo describió hace un rato, la cloaca del Estado que a cuenta de hablar de que ahora todos van a competir, las ofertas van a salir en el portal de compras públicas, ya sabemos que nos meten el dedo, como se dice popular y vulgarmente. Porque previamente los oferentes se han puesto de acuerdo para que en el concurso tal esa vez gane uno. Claro, en el concurso siguiente los mismos de esa vez gane otro. Se acabó esta historia y eso desde luego incomodará y mucho más que en lo actual a mucho. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Esta Navidad regala la historia real de emprendimiento escrita por Carlos Cueva González, disponible por $10.35 en Pharmacies. Los fondos irán a la construcción del primer hospital oncopediátrico de Solca. Para construir una feliz Navidad. Ahí está Pharmacies. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com.